José, Padre amoroso de mi Señor Jesús, Dios te exalta por ser su siervo más humilde. San José, la Iglesia aclama tu divina protección. Ven y llévanos a su reino de amor. José, hijo de David, justo y fiel esposo de la Virgen María, Dios te eligió para ser su custodio. Mejores brazos no encontró el Señor. San José, Padre amoroso de mi Señor Jesús, Dios te exalta por ser su siervo más humilde. San José, la Iglesia aclama tu divina protección. Ven y llévanos a su reino de amor. Tu ejemplo fuerte de un gran amor a Dios, paciente y noble, prudente y casto Señor, Dios en ti virtudes derrochó. San José, Padre amoroso de mi Señor Jesús, Dios te exalta por ser su siervo más. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una edición del Catecismo de la Iglesia Católica. Una vez más, después de haber estado con ustedes compartiendo un día de alegría, como fue la celebración del tercer aniversario del Canal Católico San José, también fue un día de acción de gracias en la cual todos nosotros nos unimos por este momento privilegiado que el Señor nos ha regalado para poder llegar hasta sus hogares y llevarles también la evangelización. Hoy vamos a estar reflexionando sobre el segundo mandamiento de la ley de Dios, que nos manda a respetar el nombre de Dios. No tomarás el nombre de Dios en vano. Entonces trataremos de profundizar sobre el contenido de este segundo mandamiento que alguna vez nosotros ya los mayores lo aprendimos en el catecismo y los niños, los jóvenes lo escuchan, pero también nosotros tenemos que saber, los padres de familia, educar, los tutores, los abuelitos, hablarle a los jóvenes sobre qué significa no tomar el nombre de Dios en vano, no sin antes centrarnos en las reflexiones diarias del Papa Emérito sobre los Evangelios, esta vez sobre San Juan, capítulo 15, versos del 9 al 11. Nos dice el Papa Benedicto XVI, este permanecer en Cristo caracteriza todo el discurso de Jesús en nuestro tiempo de inquietudes e indiferencias en el que tanta gente pierde el rumbo y el fundamento, en el que la fidelidad del amor en el matrimonio y en la amistad es frágil y efímera, en el que desearíamos gritar en medio de nuestras necesidades como los discípulos de Emaús: Señor, quédate con nosotros porque anochece, porque las tinieblas nos rodean. El Señor resucitado nos ofrece aquí un refugio,
un lugar de luz, de esperanza y confianza, de paz y seguridad. Benedicto XVI, 22 de septiembre del 2011. Bien, después de esta reflexión tan bonita del Papa, entramos a la meditación, al estudio y a la reflexión sobre el segundo mandamiento de la ley de Dios. Bien, ¿qué nos manda este mandamiento? Manda a respetar el nombre de Dios, usándolo solo para bendecirlo y alabarlo. Vamos a tratar de destacar la parte positiva, no adentrándonos primero en el sentido negativo, sino saber en qué consiste el nombre de Dios y por qué se nos manda este segundo mandamiento. Muchas veces nosotros cometemos pecado, además por nuestra fragilidad y por nuestra naturaleza caída, por nuestro desprecio hacia Dios, también se cometen pecados por ignorancia. Nosotros tenemos que valorar qué significa pues el sentido del nombre de Dios. En el Antiguo Testamento vemos cómo el hombre tenía miedo de pronunciar el nombre de Dios y utilizaban los nombres de algunos atributos de Dios para mencionarlo. De ahí el escándalo de los judíos cuando Cristo llama a Dios Padre. De aquí se explica pues esta situación. Para los judíos el conocer el nombre de alguien significaba tener dominio sobre él, conocerlo en la intimidad. Pensaban que el nombre y la persona eran lo mismo. Cristo, al decirle Padre, quería enseñarnos que Dios es nuestro Padre. No hay que evitar nombrar a Dios, sino que hay que respetarle y amarle como Padre. Esto nos lo indican en Mateo 6, versos del 7 al 15. Jesús le llama Padre y en medio de la controversia con los judíos, Él nos va enseñando de manera pedagógica que Él es nuestro Padre, que nos cuida y que nos ama. Y siempre existe una relación entre el nombre y la persona que lo lleva. Y en la Biblia, cuando Dios le da una misión especial a alguien, también le da o le cambia el nombre. Esto lo vamos a ver recurrentemente en las Sagradas Escrituras. Abraham se convierte en Abraham, Sarai en Sara, Simón en Pedro, y así pues nosotros vamos a estar leyendo consecuentemente sobre estos cambios de nombre al darles una misión determinada. Por lo tanto, debemos de ser siempre pues respetuosos cuando mencionamos hasta el nombre de alguien. Dios es santo, entonces su nombre también lo es. Cuando mencionamos la palabra Dios, no estamos repitiendo una palabra de 4 letras, sino que estamos mencionando a Dios uno y trino. El mismo Cristo nos lo dice cuando nos enseña a rezar el Padre Nuestro. Y Él lo dice: santificado sea tu nombre. El mandamiento de no tomar el nombre de Dios en vano pertenece pues a la virtud de la religión y regula el uso de esta palabra respecto a las cosas santas. Manda a respetar el nombre de Dios usándolo solo para bendecirlo y para alabarlo. Nos pide cultivar el sentido de lo sagrado. También nos manda, por lo tanto, y es un deber, dar gloria a Dios con todos los actos de la propia vida. Bien, y esto se traduce también con la palabra testimonio. Se le da gloria a Dios hasta con nuestra conducta y expresar de pensamiento, palabras y acciones, la alabanza de vida a su nombre. El invocar y anunciar el nombre de Dios es otro deber de este mandamiento, que incluye formas pues externas de reverencia y formas de apostolado. Incluye, como decíamos anteriormente, el testimonio, la educación de la fe, la catequesis, etc. Así pues, nosotros tenemos ya que considerar que el nombre de Dios es santo. En primer lugar, admirable, porque obra maravillas en todas las criaturas. Por eso el Señor dice en el Evangelio: en mi nombre arrojarán los demonios, hablarán nuevas lenguas,
tomarán serpientes en sus manos, y si bebieren un veneno no les hará daño. Marcos 16, verso 17. También el nombre de Dios es amable. Nos dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versos 12. Bajo el cielo, dice San Pedro, no se nos ha dado otro nombre que pueda salvarnos. Ahora bien, pues la salvación debe ser amada por todos. ¿Quién no desearía, quién no anhelaría ser salvado? Nosotros en la tierra, de manera temporal, anhelamos los bienes temporales. Nuestros deseos son deseos cortos para una felicidad corta. Sin embargo, si nosotros anhelamos el cielo, nuestra felicidad es eterna. No es que sea malo desear cosas buenas en esta vida. Sin embargo, desearlas, estas cosas buenas en esta vida, también nos tiene que orientar a desear el bien mayor que es el cielo. San Ignacio de Antioquía, que amó tanto el nombre de Cristo, nos ofrece un ejemplo de este amor. Cuando el emperador Trajano lo conminó a que negara el nombre de Cristo, qué interesante esto, porque nos habla de un testimonio, respondió que le era imposible separarlo de los labios. Y como el emperador lo amenazaba con degollarlo, para arrancar así a Cristo de sus labios, San Ignacio respondió: aunque me lo quitaras de mis labios, nunca podrás arrancarlo de mi corazón, pues llevo este nombre grabado en mi corazón y es por eso que no puedo dejar de invocarlo. Así pues, cuando el emperador lo escucha y queriendo ver si era cierto, luego de haberle hecho cortar la cabeza, mandó que le arrancaran el corazón y se halló que en él estaba grabado con letras de oro el nombre de Cristo, porque había puesto ese nombre en su corazón como un sello. Qué bonito todos estos testimonios que se nos narran de los mártires cristianos. En tercer lugar, el nombre de Dios es venerable. Dice el apóstol Pablo que al nombre de Jesús se dobla toda rodilla en el cielo, en la tierra y en el infierno. Filipenses 2:10. En el cielo por parte de los ángeles y los santos, en la tierra por parte de los hombres que viven en el mundo. Y esto lo hacen o bien por amor a la gloria que desean alcanzar, o por temor a las penas del castigo. En el infierno por parte de los condenados que lo hacen por temor. En cuarto lugar, el nombre de Dios es inefable, porque ninguna lengua es capaz de expresar pues toda su riqueza. Por esta razón, a veces se intenta una aproximación por medio de las criaturas, y así se le da a Dios el nombre de fuego, en razón de su poder purificador, porque así como el fuego purifica los metales, Dios purifica el corazón de los pecadores. Y por esto dice la Escritura: vuestro Dios es un fuego que consume. Deuteronomio 4:24. Veremos pues a continuación una enseñanza muy interesante acerca del nombre de Dios. ¿Qué tal, distinguidos hermanos, distinguidos radioescuchas? Aquí estamos otra vez para contestar algunas de las preguntas que nos llegan a nosotros. Y es la siguiente: ¿con qué nombre se revela Dios? Bueno, esta pregunta fundamentalmente surge del texto de Éxodo capítulo 3, versículo del 13 al 15, cuando la palabra de Dios nos dice: Moisés dijo a Dios: si voy a los hijos de Israel y le digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, cuando me pregunten cuál es su nombre, ¿qué le responderé? Dijo Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y añadió: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, por él seré invocado de generación en generación. Éxodo capítulo 3, versículo del 3 al 15. Entonces Dios se revela como yo soy, que es la traducción al tetagrama que aparece como YHWH. La traducción más cercana al español sería Yahvé.
que significa fundamentalmente yo soy el que soy. En cuanto a lo que podríamos decir sobre ese nombre de manera muy breve, podríamos afirmar de que Dios es el que está siempre presente. Yo soy es una eterna presencia, no yo fui ni seré, sino yo soy. Para Él no existe el tiempo. Además, Él es el ser persistente, que siempre está, no necesita de nadie, Él es por Él, no depende de nadie. Otra cosa interesante es que este nombre también nos demuestra de que Dios no quiere ser presentado por un nombre en particular. Esto, más que un nombre, representa la acción de la misma existencia de Dios, yo soy. Así que la resistencia de ponerse un nombre es como para decirnos de que no hay nombre que pueda contener a Dios. No hay concepto que pueda contener a Dios. Dios está por encima de nosotros. Así que este nombre, yo soy, Yahvé, o como dijimos al inicio, YHWH, nos muestra a todos su esencia y lo que Él es. Así que este es el nombre con que Dios se presenta a sí mismo. Bien, en una segunda parte vamos a preguntarnos, pero ¿por qué Dios nos manda y nos regala este mandamiento? Un hombre incrédulo quiso hacer un chiste y dijo, si hay Dios, ¿por qué no escribió su nombre en el firmamento con letras gruesas para que lo viera todo el mundo? Y así no habría pues incrédulos. Bien, este era un chiste de mal gusto, bien malo, por cierto, pero le faltó decir en qué lengua Dios debió haber escrito su nombre en ese cielo que tachonan millares de estrellas. Bien, pues que lo escriba en una lengua que todos se entiendan, podría replicar alguno. Si hay una lengua que comprendan todos, es la armonía maravillosa del cosmos. Los cielos pregonan el nombre de Dios. Y aquí lo entendemos todos, españoles, anglosajones, franceses, rusos, chinos, etc. Cuando contemplamos las maravillas de la creación en todo el firmamento, sabemos y el ser humano se inclina y adora a este Creador. ¿Cómo es posible pues que los cuerpos de la creación siderales proclamen el nombre de Dios y haya hombres creados a imagen y semejanza de Dios que lo toman en vano, lo ensucian, lo desprecian, lo pisotean? Entre los cristianos, el nombre de Dios no puede ser usado como una moneda corriente. No podemos hablar incluso quien en Él no creen, se ha vuelto pues a veces como un uso, una muletilla, escuchar el nombre de Dios para toda frase, para toda circunstancia, para una exclamación, incluso peor para una blasfemia. Escuchar a Dios en el nombre de las personas es muchas veces frecuente, pero no lo hacen para alabarlo, sino que introducen la palabra Dios como una especie de costumbre, una muletilla, y se escucha en cualquier parte, en un partido de fútbol, entre amigos, etcétera. Y esta significa pues que hay una poca seriedad. Las personas no conocemos, no valoramos qué significa el nombre de Dios. Y esa es la razón por la cual este segundo mandamiento se vuelve más importante para cada uno de nosotros. Y esto debemos de insistirlo los padres de familia, los tutores. Dios es celoso con su nombre y demasiadas veces ese nombre es usado de una manera vana y de manera torpe. Nos gustaría a nosotros, tenemos que preguntarnos y hacernos como una especie de un autoexamen, que usaran el nombre nuestro o tal vez el nombre de un familiar muy querido en un plan de chiste, de broma pesada, incluso sin respeto. Claro que no, a nadie nos gusta, pues tampoco con mucha más razón pensaríamos eso sobre Dios. Muchas veces lo usamos sin caer siquiera en la cuenta que lo estamos poniendo por testigo, a veces por superficialidad. Si Dios quiere, Dios mediante, válgame Dios. Y ni siquiera nos damos cuenta que lo estamos citando y poniéndolo por testigo.
Si lo decimos con respeto y con cariño, pues creemos que no hay problema. Demostraríamos que Dios es para nosotros siempre alguien presente en nuestra vida, en nuestra manera de pensar y en nuestra manera de hablar. Entonces tenemos que fijarnos con qué intención mencionamos el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque el nombre de Dios es santo y hay que utilizarlo santamente y en momentos santos. Bien, vamos a recordar a manera de testimonio pues que una película del Titanic con anuncios comerciales o barcos, y decía en esta película alguien: a este ni Dios lo hunde. Pues qué necesidad habría que mencionar el nombre de Dios para este barco, y qué fue lo que pasó. Ya conocemos la historia porque muchos hemos visto la película. Así pues, no debemos usar el nombre de Dios en vano y de manera frívola. O a veces, para proteger las mentiras, lo usamos bajo un falso juramento. Que baje Dios y lo vea, te lo juro por Dios. Estas son frases muy recurrentes. Que Dios me castigue si miento, o para satisfacer o apoyar vergüenzas en nombre de Dios haremos esta guerra, o cuando tras una desgracia nos lanzamos a decir: castigo de Dios. Bien, entonces todas estas situaciones son muy penosas, no deben de hacerse. Y a todos estos sucios y frívolos modos de usar el nombre de Dios se refiere este mandamiento. No debemos usarlo para estos casos. Bastaría acercarnos a la vida diaria para comprobar con cuánta facilidad se usa el nombre de Dios en vano. Y lo encontraremos en muchas partes, esta falta de reverencia al nombre de Dios, hasta incluso para comercializar su nombre. Por ejemplo, en algunos anuncios se escucha o se escribe: vive la Semana Santa en turismo de primera clase. Bueno, ángeles que conducen autobuses, santos haciendo trampas en la lotería, etcétera. Esto no puede ser. O sea, incluso, aunque no sea el nombre de Dios, se refieren también a cosas sagradas, objetos sagrados. Todo esto es tomar el nombre de Dios y de las cosas sagradas en vano y de manera pues no conveniente. Burlarse de Dios, de la Virgen, de los santos, de los sacerdotes, de los religiosos, de las monjas, es gravísimo si se hace de manera consciente y de manera deliberada. Y en el Antiguo Testamento se castigaba la blasfemia con el apedreamiento, y eran apedreados los que blasfemaban. Bien, no es que harían falta las piedras para los blasfemos o las blasfemas y maldecir todo: el sol, la lluvia, el frío, el día. Los que blasfeman, ¿qué es lo que hay en el interior? ¿Qué tienen en su interior? Si es verdad lo que dice Jesús en el Evangelio, que de la abundancia del corazón habla la boca, entonces pues aquí sacaremos una gran conclusión. Tenemos que cuidarnos pues de nunca blasfemar. No penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolirlos, sino a dar cumplimiento. En verdad os digo que antes pasaría cielo y tierra que una letra diminuta, ni la punta de un alfiler, ni un ápice de la ley pasará sin que todo se haya cumplido. Quien violare el mínimo de estos mandamientos y enseñare así a otros, será el más pequeño en el reino de los cielos. Pero quien los observare y enseñare estos mandamientos, será grande en el reino de los cielos. Os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, o maestros de la ley, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antepasados: no matarás. Y aquel que mate será reo ante el tribunal. Pues yo os digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal. Pero el que llame a su hermano racá,
será reo ante el Sanedrín, pero aquel que le llame renegado será reo de la jena de fuego. Sí, pues. Estás presentando tu ofrenda sobre el altar y ahí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. Deja tu ofrenda ahí delante del altar y vete primero a reconciliar con tu hermano. Luego, vuelve y presenta tu ofrenda. Ponte en paz enseguida con el adversario que te lleva ante el juez. No sea que mientras ustedes van por el camino, tu adversario te entregue al juez, el juez te entregue al alguacil y te encarcelen. Y en verdad te digo, no saldrás hasta haber pagado el último céntimo. Habéis oído que se dijo que no cometerás adulterio. Pues yo os digo, todo el que mira a una mujer codiciándola ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo derecho es ocasión de pecado, sácatelo y arrójalo de ti. Más te conviene que se pierda uno de tus miembros a que todo tu cuerpo sea arrojado a la ajena. Si tu mano derecha te es ocasión de pecado, córtatela y arrójala de ti. Más te conviene perder una parte de tu cuerpo a que todo tu cuerpo vaya a la ajena. También se dijo, aquel que repudia a su mujer deberá de darle un acta de divorcio. Pues yo os digo que todo aquel que repudia a su mujer, excepto por causas de fornicación, ocasiona que sea una adúltera. Y aquel que se case con una repudiada comete adulterio. También habéis oído que les fue dicho a los antepasados que nunca perjurarían. Cumplirás al Señor todos tus juramentos. Pues no juréis en modo alguno, ni por el cielo por ser el trono de Dios, ni por la tierra el escabel de sus pies, ni por Jerusalén porque es la ciudad del gran rey. Tampoco juréis por tu cabeza, porque a ninguno de tus cabellos puedes hacerlo negro o blanco. Sea vuestro lenguaje sí, sí y no, no. Lo que excede a esto viene del maligno. Además de respetar el nombre de Dios, tenemos que respetar las cosas sagradas. Por ejemplo, el altar, los cálices, las patenas, los copones y otros objetos utilizados en la iglesia, en las misas. Tenemos que respetar las personas y los ministros sagrados o consagrados por Dios, por ejemplo, al Papa, a los obispos, a los sacerdotes, a los diáconos, a los religiosos consagrados al Señor. Se han consagrado a Dios, se han apartado para ser santos, por tanto son pertenencia de Dios y están para llevarle el mensaje del amor de Dios. Finalmente hay que respetar los lugares que han sido dedicados a Él, por ejemplo, los templos, las catedrales, las iglesias, los cementerios, etc. De este mandamiento no podemos omitir tampoco el juramento. ¿Y qué sabemos del juramento? El juramento es otra manera de honrar el nombre de Dios, ya que es poner a Dios como testigo de la verdad de lo que se dice o de la sinceridad de lo que se promete. Y a veces es necesario que quien usa una declaración sobre lo que ha hecho, visto o oído, haya de reforzarla con un testimonio muy especial. En ocasiones es importante, sobre todo ante un tribunal, se puede invocar a Dios como testigo de la verdad de lo que se dice o se promete. Esto es hacer un juramento. Fuera de estos casos no se debe jurar nunca y hay que procurar que la convivencia humana pues se establezca con base en la veracidad y honradez. Cristo dijo: sea pues vuestro modo de hablar sí, sí o no, no. Lo que exceda de esto viene del maligno. Mateo 5:37. Bien, tenemos que tener bastante cuidado sobre estas situaciones. Esto nos invita también
a ser sinceros, ser honestos, ser personas veraces en todas circunstancias, y esto está ligado bastante con el testimonio. Hay que jurar con verdad, afirmar solo lo que es verdad y prometer solo lo que se tiene intención de cumplir. Siempre hay una grave irreverencia en poner a Dios como testigo de una mentira, y en esto consiste el perjurio, que es pecado gravísimo que acarrea el castigo pues de Dios. Jurar con justicia, afirmar o prometer solo lo que está permitido y no es pecaminoso. Es grave ofensa utilizar el nombre de Dios al jurar algo que no es lícito, pues por ejemplo la venganza o un robo. Si el juramento tiene por objeto algo gravemente malo, el pecado es mortal. Jurar con necesidad, solo cuando es realmente importante que se nos crea o cuando lo exige la autoridad, una autoridad que puede ser eclesiástica o civil. No se puede jurar sin prudencia, sin moderación o por cosas de poca importancia, sin cometer un pecado venial que podría ser mortal o si hubiera escándalo o peligro de perjurio. Bien, llegamos a otra parte, ya concluyendo cómo hemos de honrar el nombre de Dios nuestro Padre con la oración. Por eso es que el Señor nos manda a santificar el nombre de Dios. ¿Y de qué manera? Pues con la oración. Qué bonito es que nosotros constantemente estemos dirigiéndonos a Él. Todo cristiano debe dirigirse a Dios para alabarlo, para santificarlo, y en la oración Él nos abraza y mantiene con nosotros una relación de amistad. La oración es el respiro del alma, y reza el musulmán a la caída de la tarde, reza el beduino en medio del desierto, rezan los hindúes al bañarse en el río Ganges, rezan los bonzos sintoístas en el Japón, reza el campesino al postrarse en Ceilán, reza el rabino cuando llega la hora. ¿Y nosotros a qué hora rezamos? ¿Cómo no va a rezar el cristiano? ¿Cómo no vamos a rezar? ¿Y cómo no vamos a orar? ¿Cómo no vamos a meditar en los evangelios? ¿Cómo no vamos a orar cuando venimos a misa o visitamos a Cristo en Eucaristía o rezamos el Padre Nuestro o el Ave María? Y para esto no debemos rezarlo a la ligera, como tropezando las oraciones, de manera rápida, que no nos dé el alcance de meditar en las palabras que hay en estas oraciones, aunque ya las conozcamos y sean muy repetidas. Pero nosotros los cristianos debemos detenernos para meditar en estas oraciones como un Padre Nuestro o el Ave María, no machacar las palabras de manera rápida, sino meditarlas, orarlas y detenernos en su contemplación de lo que nos dice. Ahí está la oración. Bien, vamos a dejar hasta acá y como siempre recordarles, hacernos acompañar de la Santísima Virgen María con el rezo del Santo Rosario y hacerlo de manera despacio, que podamos honrar el nombre de Dios hasta en la manera de rezar. No honramos el nombre de Dios machacando las oraciones, sino contemplando lo que en su contenido nos lo dicen. Que podamos pues rezar el Santo Rosario, alabarle, que podamos hacer oración permanente, oración continua. Ya vamos en la calle, ya estemos haciendo nuestros oficios, como nos recordará San Juan Crisóstomo, en ese momento también podemos hacer pequeñas oraciones. Hasta una próxima edición del Catecismo de la Iglesia Católica, en su programa Esta es Nuestra Fe. Padre nuestro, tú que estás en el cielo,
tu nombre sea santificado. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy, Señor, el pan de todos los días. Perdona nuestras ofensas como perdonamos a quien nos ofende. No nos dejes caer en tentación. Líbranos de todo mal, Señor. Nuestra familia está formada por muchas razas, jóvenes y viejos, ricos y pobres, hombres y mujeres, pecadores y santos. Nuestra familia se ha extendido a través del mundo por siglos. Con la gracia de Dios comenzamos hospitales, establecimos orfanatos y ayudamos a los pobres. Somos la organización caritativa más grande del mundo. Educamos más niños que cualquier otra institución académica o religiosa. Desarrollamos el método científico y fundamos el sistema universitario. Defendemos la dignidad de la vida humana, el matrimonio y la familia. Ciudades llevan los nombres de nuestros venerados santos que navegaron un camino sagrado ante nosotros. Guiados por el Espíritu Santo, compilamos la Biblia. Somos transformados por la Sagrada Escritura y la tradición que nos han guiado por 2000 años. Somos la Iglesia Católica. Con más de 1 billón en nuestra familia, compartiendo los sacramentos y la plenitud de la fe cristiana. Por siglos hemos rezado por ti y por el mundo, cada vez que celebramos la Santa Misa. Jesús mismo sentó las bases de nuestra fe cuando le dijo a Pedro: tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Los padres de Pedro han guiado a la Iglesia Católica con amor y verdad. Y en este mundo lleno de caos, problemas y dolor, es reconfortante saber que algunas cosas permanecen consistentes, verdaderas y fuertes. Nuestra fe católica y el amor eterno que Dios tiene por toda la creación.